En este video vamos a ver el comportamiento del circuito estabilizado de emisor para un amplificador con y sin capacitor de derivación. Bien, lo primero que tenemos que saber es que este circuito mejora la estabilidad del amplificador en base a lo que habíamos visto para el circuito de polarización fija. El comportamiento de este amplificador es mucho más estable en cuanto a la variación del beta. Como sabemos, cuando polarizamos el circuito, este circuito debe estar operando en la mitad de la recta de carga para que podamos tener la mejor amplificación posible tanto de corriente como de voltaje. Lo primero que vamos a hacer para este circuito, que aquí podemos ver, es la polarización. En la polarización no intervienen los capacitores, porque como podemos recordar, en la polarización solo se considera el voltaje continuo, VCC, y las resistencias. En este caso, cuando trabajamos con voltaje continuo, corriente continua, los capacitores se convierten en circuitos abiertos. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es los cálculos necesarios para que tengamos los siguientes parámetros de diseño. La corriente de colector y la corriente del emisor serán de 3 miliamperios y además, según la guía, tenemos que la resistencia del colector debe ser igual a 3 veces la resistencia del emisor. Entonces, con esos parámetros y haciendo los cálculos para que nuestro circuito esté operando en la mitad de la recta de carga, justo en la mitad de la recta de carga, vamos a hacer la polarización del circuito. Para este caso, para el ejemplo que yo estoy planteando aquí, el beta del transistor va a ser igual a 200. En el caso de cada uno de ustedes que haga su propio circuito, deberá usar el beta de su transistor según su código, ¿no? Además que ustedes ya deberían haber hecho la práctica de beta del transistor, la medición indirecta que se ha hecho anteriormente. Bien, entonces para el circuito en cuestión vamos a analizar primero la malla de salida. Podemos ver aquí la malla de salida. La malla de salida tiene como elementos RC, RE y BCC. ¿Ya? La malla de salida va a ser igual a menos BCC más RC por IC más BCE más RE por IE. Todo esto igual a 0. Esa es nuestra malla de salida. Aplicando la condición que teníamos, que IC es igual a IE y que el RC es igual a 3 veces el RE, reemplazamos en la ecuación anterior y entonces obtenemos que RC más RE es igual a BCC menos BCE sobre IC. ¿Cuánto es nuestro BCC? El BCC que estamos utilizando es de 12 voltios. Y como nuestro punto de operación está en la mitad de la recta de carga, nuestro BCE será de 6 voltios. Entonces va a ser 12 menos 6 en el numerador. Y en el denominador tenemos la corriente de colector, que según los parámetros de diseño que hemos planteado es de 3 miliamperios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Reemplazamos RC por 3 veces RE, teníamos 3 RE más RE igual a 2 kilo ohmios. 4 RE igual a 2 kilo ohmios. Despejando esta ecuación, la resistencia del emisor nos va a quedar 2 kilo ohmios sobre 4 igual a 500 ohmios. Como RC es 3 veces eso, entonces tendríamos que el RC va a ser 3 veces por 500 ohmios igual a 1500 ohmios o 1.5 kilo ohmios. Entonces aquí ya tenemos dos resistencias ya calculadas, ¿no? La resistencia del emisor, 500 ohmios, y la resistencia del colector, 1500 ohmios. Lo siguiente será analizar la malla de entrada. ¿Cuál es la malla de entrada? Pues la malla de entrada comprende el VCC, la resistencia de la base, la resistencia del emisor y el transistor en su unión base-emisor.
Entonces, al hacer el análisis de esta malla, tendríamos que la malla de entrada para este circuito va a ser menos VCC más RB por IB más voltaje base emisor más RE por IE. De esta ecuación, lo que me interesa despejar es la resistencia de la base. Como la ecuación no es muy compleja, pues todos los elementos que están a la izquierda van a pasar con el signo cambiado a la derecha, ¿ya? Y B que está multiplicando RB va a pasar a dividir. Al hacer los cálculos necesarios para esto, podemos ver que la corriente de la base es igual a 3 mA sobre 200. ¿Por qué? Porque es la corriente de colector sobre el beta. Eso nos permite calcular una corriente de base de 15 microamperios. En este caso, haciendo el reemplazo de los valores correspondientes, RB nos resulta 653.34. Entonces, ya que tenemos las tres resistencias, vamos a ver la simulación en el proto para este circuito. ¿Ya? Bien, aquí tenemos el circuito armado, ya con los valores correspondientes a lo que habíamos calculado, ¿sí? Básicamente lo que queremos es la polarización. Entonces tendríamos que eliminar los elementos que están sobrando. Bien, aquí podemos ver ya el circuito de polarización, solamente de polarización, con las resistencias y el transistor que hemos utilizado para este ejemplo. Podemos ver aquí claramente en la esquina superior izquierda los parámetros que nos manda el transistor. El beta de 200, la corriente de colector 3.02 miliamperios, queríamos 3 miliamperios, está perfecto. La corriente de base 15.09 microamperios, debería ser 15, está perfecto. Voltaje base emisor 624 milivoltios, está muy bien. Voltaje base colector menos 5.26, está muy bien. Y la corriente que nos interesa, el voltaje que nos interesa, voltaje colector emisor 5.89 voltios, debería ser 6, hay una pequeña variación y eso está normal. Entonces vemos que el circuito está polarizado correctamente en base a los cálculos que hemos realizado anteriormente. Bien, una vez que hemos visto que la polarización del circuito es la correcta y que está funcionando en el punto de operación deseado, pasamos a hacer el análisis de la pequeña señal para el amplificador. Para esto aplicaremos el modelo RE, recordando que los pasos para hacer el modelado son que todas las fuentes de corriente continua se convierten a tierra, todos los capacitores se convierten en cortocircuitos, se redibuja el circuito y luego se aplica el modelo RE para el transistor en la configuración emisor común. El modelo resultante sería el siguiente. Podemos ver aquí básicamente RB en paralelo con beta RE, una fuente controlada de corriente beta y B, la resistencia del colector RC y al final la resistencia de carga RL, que es la que tendríamos que utilizar para poder ver el circuito correctamente. Bien, el análisis de este circuito ya lo hemos visto, lo vamos a repetir. La impedancia de entrada va a ser ZI. Este circuito, este es el ZI, ¿no? Acá. En este caso sería el RB en paralelo con el beta RE. El ZO va a ser simplemente el RC. La ganancia de voltaje sin carga va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Voltaje de salida va a ser menos beta y B por RC. El signo negativo es porque la corriente y el voltaje tienen sentidos opuestos. El voltaje de entrada va a ser IB por beta por el RE. Entonces, simplificando, nos queda que la ganancia de voltaje sin carga va a ser RC sobre el RE. Negativo, el negativo representa un desfase de 180 grados en nuestra señal de salida. La ganancia de voltaje con carga va a ser lo mismo, pero en este caso el RC va a quedar en paralelo con el RL. ¿Por qué? Porque si vemos en el modelo, el RC está en paralelo con el RL.
Entonces nuestra ganancia de voltaje con carga sería menos RC en paralelo con RL sobre el RE. Recordemos que el RE va a ser 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. Nuestra ganancia de voltaje total será la impedancia de entrada sobre la resistencia de la fuente más la impedancia de entrada. Estos parámetros los conocemos. La impedancia de entrada en nuestro caso vale, vamos a calcularlo recién, y el RS es la resistencia de salida del generador, que para nosotros va a ser 50 ohmios. Eso todo multiplicado por la ganancia de voltaje con carga. Y por último, la ganancia de corriente será menos la ganancia de voltaje con carga. Aquí podemos corregir esto. Ganancia de voltaje con carga por ZI sobre ZO. Bien, ahora vamos a reemplazar los valores que tenemos para hacer los cálculos necesarios. Aquí tenemos el RB 653.34 K ohmios, el RC 1.5 K ohmios, el RE 0,5 K ohmios. Beta 200, el RE para nosotros va a ser 8,67, o sea 26 milivoltios entre la corriente del emisor, que es 3 miliamperios, y el beta por RE va a ser 1.73 kiloohmios. Este es el modelo con los valores correspondientes, y ahora reemplazando en las ecuaciones anteriores encontramos que el ZI es de 1.725 kiloohmios, el ZO 1.5 K ohmios, la ganancia de voltaje sin carga 173, la ganancia de voltaje con carga 133 y la ganancia de voltaje total va a ser 129. La ganancia de corriente será 221. Recuerden que el signo negativo representa que la señal de salida está desfasada 180 grados respecto a la señal de entrada. El cálculo de los capacitores. Bueno, calculamos el capacitor de acople o de entrada usando la fórmula 1 sobre 2pi por 500. 500 es la frecuencia de corte inferior, que es la que estamos usando para nuestro cálculo. Esto todo multiplicado por la impedancia de entrada, ZI, 1725, más 50 el RS, la resistencia de salida del generador. Eso nos da un capacitor de 179 nanofaradios. El CO, capacitor de desacople de salida, lo mismo, 1 sobre 2 por pi por 500, multiplicado por la impedancia de salida, 1.5K, más el RL 5K. Eso nos genera un capacitor de salida de 49 nanofaradios. Por último, aplicamos las fórmulas para el cálculo del capacitor de derivación. El R' nos da 8.15 ohmios. Aplicando en la fórmula, el capacitor de derivación será 35.7 microfaradios. Este capacitor deberá ser un capacitor electrolítico, mientras que los capacitores CI y CO de acople y desacople serán capacitores cerámicos. Bien, vamos a ver la simulación en proto para este circuito, ya amplificando la señal que estamos queriendo amplificar. Recuerden, la ganancia de voltaje que esperamos es de 129. Bien, aquí podemos ver el circuito funcionando. Están los capacitores, están las resistencias que se han calculado y nos está dando una ganancia de 2.4 menos 3.8 nos daría 6.2 voltios. 6.2 voltios es una ganancia bastante cercana a lo que deseamos, porque aquí podemos ver nuestro valor en el voltaje de entrada, 25 milivoltios por 2 nos da 50 milivoltios,
y 50 milivoltios por 129, que es nuestra ganancia total, nos daría 6.4 voltios. Entonces existe una pequeña variación de 6.4 a 6.2 que es bastante aceptable. Entonces tenemos nuestro primer amplificador funcionando de acuerdo a los cálculos que ya hemos realizado. Bien, entonces vemos que el circuito con capacitor funciona. Ahora vamos a ver el circuito sin el capacitor. Cuando hacemos el análisis hacia para este circuito, el capacitor de derivación que estaba en esta parte de acá desaparece, ya no va a existir. Al hacer eso, nuestro modelo RE va a variar. ¿Por qué? Porque la resistencia del emisor, que es esta de acá, ya no va a desaparecer, porque ya no estará en paralelo con un cortocircuito al aplicar el modelo. Entonces, el modelo resultante será el siguiente. Tenemos RB en paralelo con todo esto que es el modelo. Pero voy a agarrar el modelo, lo voy a pintar acá. Este es el modelo para nuestro transistor. Fíjense que aparece el beta RE, el beta IB, tal cual el anterior, pero abajo aparece la resistencia del emisor. Eso hace que cambie todo nuestro análisis. Entonces, en este caso vamos a tener que calcular una impedancia auxiliar. ¿Dónde? Entre el beta RE y el RE, R del emisor. Fíjense, aquí ya tenemos un esquema para poder analizar esto. Esta impedancia auxiliar va a ser igual a ¿qué? Al voltaje sobre la corriente por la ley de Ohm. ¿Cuál será el voltaje? El voltaje será para la primera resistencia IB por beta RE, para la segunda resistencia IE por resistencia del emisor. Todo eso dividido entre la corriente. ¿Cuál es la corriente? La corriente de la base. Al hacer los reemplazos correspondientes para IE es igual a ¿qué? IE es igual a beta por IB. Al hacer ese reemplazo en la ecuación anterior, obtenemos que podemos simplificar IB y nos queda entonces una impedancia auxiliar igual a beta por RE más R del emisor. Entonces con eso ya podemos calcular nuestra impedancia auxiliar. En este caso va a ser beta igual a 200. El RE de nuestro modelo va a ser 8.67 ohmios. Y la resistencia del emisor es 500 ohmios. Reemplazando esos valores, obtenemos un Z auxiliar de 101.73 kilo ohmios. Con eso podemos calcular ya los parámetros del amplificador. La impedancia de entrada va a ser igual a ¿qué? Resistencia de la base en paralelo con la impedancia auxiliar. Eso significa lo siguiente. Resistencia de la base en paralelo con la impedancia auxiliar, que es la impedancia que hemos calculado para esas dos resistencias. Esas dos están en paralelo, entonces necesitamos hacer el cálculo para eso. Entonces nuestra impedancia de entrada va a ser 653.34 kilo ohmios en paralelo con 101.73 kilo ohmios. Eso nos da una impedancia de entrada de 88.024 kilo ohmios, que es mucho mayor a la anterior impedancia de entrada que habíamos calculado, que era de 1.72 kilo ohmios, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante notoria en el cambio de la impedancia de entrada. La impedancia de salida, por otro lado, va a seguir siendo la misma, igual a RC, igual a 1.5 K ohmios. Hacemos el cálculo de las ganancias. Ganancia de voltaje sin carga, VO sobre VI. Aplicamos el reemplazo de los voltajes. Beta por IB más por RC arriba y B por Z aux abajo. Pero el Z aux, ¿qué es? Beta por RE más R del emisor. Entonces aquí fíjense que podemos reemplazar IB y beta. ¿Qué nos queda? RC sobre RE más R del emisor. Signo negativo, ¿por qué? Porque existe un desfase de 180 grados. Reemplazamos valores y nos da una ganancia de voltaje sin carga de 2,95. Mucho menor a las ganancias anteriormente obtenidas con el capacitor de derivación.
Ganancia de voltaje con carga, hacemos lo mismo, pero esta vez en lugar de colocar solo RC, colocaremos RC en paralelo con RL. Al hacer ese cálculo, nos da que la ganancia de voltaje con carga va a ser 2.27, mucho menor a la ganancia obtenida anteriormente. Y la ganancia de voltaje total, que es la que nos interesa, será aplicando la impedancia de entrada y el RS. En este caso la impedancia de entrada es mucho mayor, son 88 ohmios. Entonces este parámetro será prácticamente 1, 0,9999. Al multiplicar por 2.27 nos va a dar básicamente lo mismo, 2.267. Esta es la ganancia de voltaje total esperada. La ganancia de corriente calculada nos va a dar 133. Los capacitores. El capacitor de acople, aplicando la nueva impedancia de entrada, que es esta, va a bajar a 3.6 nanofaradios. El capacitor de desacople va a ser exactamente el mismo que en el anterior caso. Entonces vamos a ver la simulación en proto para este. Bien, aquí podemos ver el circuito funcionando. Ya sin el capacitor de derivación, pueden fijarse que ya no tenemos el capacitor de derivación. Y la señal de entrada va a ser ahora 1 voltio, ya no va a ser 50 milivoltios. ¿Por qué 1 voltio? Porque mi ganancia es de 2.2, entonces la ganancia que yo espero tener a la salida del circuito será de 2.2 voltios. Y es exactamente lo que estoy obteniendo. Pueden fijarse el desfase, pueden fijarse que pueden fijarse el desfase y que la señal de salida, entre la señal de salida y la señal de entrada. Entonces con esto queda comprobado el segundo circuito. Lo principal que puedo decir en este caso es que el circuito con capacitor de derivación tiene ganancias elevadas, pero la impedancia de entrada es baja, y eso tampoco es bueno. En este circuito, sin el capacitor de derivación, la ganancia baja considerablemente, ya no es una ganancia muy alta, pero tiene una impedancia de entrada muy alta, por lo que las pérdidas se reducen casi a cero. Podemos ver que el circuito funciona perfectamente y es lo que ustedes tendrán que obtener en la práctica utilizando ya sus componentes reales.